Muy bien, pues muchas gracias por regresar. Yo siempre tiemblo cuando se reconecta el Zoom, porque digo, ahora, ¿cuántos más saldrán despacito y se irán? Y dejarán con su fotografía, su perfil. Entonces luego regresan y dicen, oh, qué bien, hasta luego. Entonces, pues que eso no pase. Una de mis oraciones diarias es, por favor, que eso no pase online. Fíjense ustedes cuán actualizada que puede ser la oración. Yo que estudié teología católica con la Compañía de Jesús y fui profesor de teología. Nada menos que tengo de exalumnos a personas que ustedes van a decir, ah, con razón tenemos ese profesor. No bueno, no bueno, sino todo lo contrario. Muy joven, porque yo seguí el curso comando y fui primera antigüedad. Cuando todavía estaba en el San Gabriel. Por eso mi primera pelea a puñetazos, que tuve que defenderme, después de haberme buscado pelea durante 8 meses, mis compañeros en sexto curso del Colegio San Gabriel, fue precisamente porque yo me negué a ir a la fiesta de fin de carrera, de fin de estudios de colegio en el San Gabriel. Y yo dije, San Gabriel no es de fiestas, a mí eso no me importa. Dijeron, no, es que es la tradición. ¿Qué tradición me hablan ustedes? No es ninguna tradición. Pero claro, como yo soy pequeño, siempre he sido delgado, me cogieron de la camisa y frente al padre Flores, profesor de química, estábamos en clase de química, terminábamos de santiguarnos, me sacaron fuera y el campeón de decatlón pensó que me iba a vencer, me lanzó 20 golpes, yo le iba contando, no me llegaba ni uno, yo no corría, tenía mis pies bien plantados en el suelo, era 19, 20, se te acabó tu oportunidad, voy a lanzarte un golpe, te aviso. Así fue, le mandé a la clínica. ¿Por qué? Estaba bien entrenado. Había tenido de quinto a sexto curso, mis 3 meses los aproveché con quien fue edecán del primo de mi padre, era presidente del Ecuador, Clemente Yerobi Daburu. Él hizo que yo entre al curso de comandos en la Escuela de Fuerzas Especiales y sí, el intelectual hasta quinto curso, en sexto curso era pues el especialista en artes marciales. Porque Kim Sik-so, el primer entrenador de Taekwondo que llegó al Ecuador, fue entrenador nuestro. Y mi primera antigüedad se la debo a él y a un boxeador negro que era quien me protegía siempre y que se graduó conmigo de comando. Pues bien, entonces con ese curso y luego ya en la universidad, muy joven, al salir del filosofado San Gregorio, opté por el curso de militarización y fui hasta capitán, profesor en la Escuela Superior Eloy Alfaro. Nada menos que Lucio Gutiérrez fue mi alumno. Fíjense ustedes qué mal profesor debo haber sido yo. Yo era profesor de contrainsurgencia urbana y les decía que uno de los códigos para darse cuenta que iba a haber problemas de manifestaciones públicas en la Universidad Central del Ecuador era cuando comenzáramos a escuchar en los parlantes de la Facultad de Pedagogía, que muy rimbombantemente en la Universidad Central le llaman Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, pero es pedagogía. Desde allí, pues se escuchaba la música protesta latinoamericana y les decía, decodifiquen eso y ya sabemos qué medidas tomar. Eso en contrainsurgencia urbana. Pero claro, en vista de todo eso, pues mi vida no ha sido muy común. Es como Hemingway, que pasó de, peleó en la Primera Guerra Mundial, dijo esto está muy cruel, pasó a enfermero, como enfermero cargaba sobre sus espaldas a los heridos o a los muertos y participó en la Guerra Civil Española, escribió Por quien doblan las campanas, precisamente en eso. Y él tenía una idea muy especial de la música.
Estoy haciendo tiempo porque veo que el señor David Cherres me puso el logotipo y no regresa. Entonces, estoy yo pensando en que aquella maldición de Cassandra se está cumpliendo. Pues bien. Sí. Muy bien. Esperemos de que ya regresó. Muy bien. Estaba yo quemando tiempo, señor David Cherres. Estaba haciendo, como llaman en la vida militar, estaba yo mareando. Muy bien. Terminamos simplemente la idea que les decía. Pues Hemingway tenía una concepción de la música muy especial. La música se la hace en la cabeza y luego se la interpreta. Es igual, decía Hemingway, que escribir. Yo escribo mis novelas, todas, solo en la cabeza. Y por eso es que cuando el hijo de Hemingway fue a visitarlo a Cuba, porque oyó que su padre era un gran escritor, salió despechado. Pasó varios meses en Cuba y veía que Hemingway solo se pasaba en la hamaca. Cuando regresó a los países occidentales, el hijo de Hemingway, le preguntaron, ¿y cómo está su padre? Dijo, yo estoy decepcionado de él, no quiero hablar más. Porque el gran escritor que ustedes dicen que es, se pasó en la hamaca todo el tiempo. Después de muy pocos días, publicaba El viejo y el mar. Y ganaba el premio Nobel. Vean ustedes, así es como se trabaja en la música. Parece que no fuera un trabajo. No, es fortísimo el trabajo musical. Es lo más fuerte que puede haber, ¿no? Pero se lo realiza de varias maneras. Yo quiero ser, en este curso, la hamaca de Hemingway. Ustedes son Hemingway, yo la hamaca. En el sentido de que parece que no hiciera nada Hemingway, que son ustedes, pero están trabajando al máximo y ganándose su futuro premio Nobel. Esa es la idea. Pues bien, yo les decía de todo esto porque al ser yo profesor, ex profesor, ya no soy, de teología católica, se entiende, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mis alumnos nada menos que son el actual obispo castrense, segundo, el René Cova Galarza, y el arzobispo de Guayaquil. El arzobispo de Guayaquil, Luchito Cabrera Herrera, Luis Gerardo Cabrera Herrera, el mejor alumno que yo he tenido en teología. Pero si ustedes lo ven como mediador político, pues ni Dios quiera. Por eso les decía yo, no quiero que ustedes sean mis alumnos, por eso les digo mis cursantes. Y es porque de alumnos he tenido a Lucio Gutiérrez Borbúa, a Monseñor Cabrera. No quiero hablar mal de ellos, no, pero en realidad yo no estoy en la línea de ellos. Pues bien, frente a lo que son líneas con las que se cruza la vida, hablábamos del esclavismo aquí en el Ecuador y en eso nos quedamos. Al cortar el Zoom segundo y en este tercero y último, pues les respondo. Y esto va unido con los jesuitas. No es verdad que porque los amerindios eran muy débiles y se enfermaban y se morían al construir el tren, etcétera, trajeron a los esclavos negros vía Jamaica. No es verdad. Fueron los jesuitas los que trajeron los esclavos. Y fueron los jesuitas los mayores esclavistas en el Ecuador. Esto no debe darnos vergüenza. Más aún, mi ex provincial de la Compañía de Jesús lo dice claramente. Me lo ha dicho hasta hace año y medio antes de la pandemia. Me ha dicho textualmente, la Compañía de Jesús aquí en el Ecuador tuvo esclavos porque nosotros hicimos aquí la fábrica de esclavos, así le llaman hasta ahora. Pregunten a jesuitas mayor, no a los minos, pregunten a jesuitas mayor. Y el jesuita mayor dirá, sí, efectivamente, aquí en el Ecuador hicimos fábrica de esclavos. En la zona norte del país. En Esmeraldas no.
Por eso es que es muy interesante estudiar, investigar la música del chota en percusión y la música de Esmeraldas. No es igual. No es igual. Lamentablemente, en el chota no se dio esa transmisión de la música sacra como tenemos nosotros en Bolivia, en la selva boliviana. Tenemos en chiquitos y en mojos, que se escribe moxos, eso ya saben mis exalumnos, pues es una preciosa música sacra. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lamentablemente, eso no tuvimos aquí en el chota. Pero en el chota se les dejó desarrollar la música africana que ellos traían anterior al esclavismo. Es muy interesante eso, muy interesante. Y no sucede lo mismo con la percusión brasileña, porque la percusión brasileña está muy unida con el capoeira. Y el capoeira era una forma de danza marcial, que para que los esclavistas en el Brasil no se dieran cuenta que se estaban preparando para una insurrección, como los pañuelos amarillos en China, solo defendiéndose con las manos, con los puños y con armas primitivas, así se creó el capoeira, un arte marcial verdadero en base de la música de percusión allí en África, trasladada hacia el Brasil. Como notan ustedes, la música tiene sus contextos. Y por eso yo les hablaba, no era por cualquier cosa, que les hablaba de que hice el curso comando, de que saqué primera antigüedad, que mi primera pelea a puñetazos fue por no ir a una fiesta. Todo se relaciona con la música, ¿sí? Y se relaciona con lo que decidimos hacerlo desde niños. Porque desde niños decimos, bueno, vamos a ser bomberos. Y de repente llegamos ya adultos a hacer otra cosa muy diferente, pero nos quedó ese espíritu de que yo quise ser bombero. ¿Y qué significa esto en la vida adulta? Tal vez es el apagafuegos político, tal vez sea aquel profesor que trata de que los alumnos pues más o menos salgan con alguna idea de algún conocimiento y nada más. Un profesor bombero que apaga el fuego, nada más. Todo esto lo podemos relacionar, lo podemos unir, lo podemos volver un núcleo de sentido. Y desde muchos estratos, es decir, desde muchas gradas. Esto es lo que tratamos nosotros de hacer en el curso. En el curso ahora con 3 asignaturas, que por supuesto mis antiguos cursantes, como yo les extraño tanto, están invitados a que estudien solo historia, nada más. Solo historia. Si no quieren matricularse por alguna razón, pues pueden seguir como oyentes libres y contamos con el apoyo gigantesco de nuestro coordinador académico, que así como siguieron de oyentes libres en curso anterior, ahora pueden seguir de oyentes libres, tienen su nota, tienen la nota máxima, por supuesto, en hermenéutica y en antropología, pero la siguen igual, estudian y todo ello, y a la final, cuando ustedes deseen, o cuando tengan el recurso económico necesario, pues simplemente legalizan aquello porque ya están con notas, ya han cursado, ya dominan el conocimiento. ¿Cuál es la idea de todo lo que les he hablado? Dominar el conocimiento. Ayer estuve en una reunión Zoom con la Escuela Politécnica Nacional, porque aquí viene la última parte. No crean que me olvido nada. Ya soy un anciano, pero me acuerdo perfectamente de todo. Le dije a nuestro dignísimo cursante David Cherres que me referiría por último a lo de la Politécnica como fuente de música. Pues sí, ayer estuve en una reunión Zoom científica con astrofísicos de la Politécnica Nacional. Y qué pena que me dio de esos profesores. Parecía que fueran profesores de los que yo había visitado en alguna escuela fiscal, tratando de dar una respuesta
de texto, una respuesta textual, ¿no? Y siguiendo unos patrones de conversación que eran demasiado esquematizados. ¿Ah? La música, en cambio, es liberarse de esos esquematismos y llegar a ser una especie de acordeón que vaya abriéndose y cerrándose conforme a lo que se requiere. O, como dicen los chinos, como el bambú, de esos instrumentos musicales chinos, como el erhu, por ejemplo, que se dobla pero no se rompe. Interesante idea. Pasemos a lo de la Politécnica. La Politécnica Nacional proviene por la primera misión científica alemana que llegó al Ecuador, traída por Gabriel García Moreno, quien estudió en Francia. Estudió química. García Moreno era químico, era mucho mejor químico que abogado. Y cuando llegó al país, dijo, yo voy a ser presidente del Ecuador. Por lo tanto, ya hablé en Alemania con el superior general de la Compañía de Jesús para traer la misión científica alemana. Y vinieron los mejores científicos del mundo, que son los alemanes. Ellos son los que fundaron la Escuela Politécnica. Y la Escuela Politécnica, nada menos que trajo también músicos con ellos. Si no, ¿de dónde tenemos algunos instrumentos musicales? Como algunos órganos eclesiales de ellos. Ellos trajeron partituras musicales y eran grandes científicos. Eran físicos, eran geólogos, eran químicos. Recordemos que el químico hasta se nos murió porque hubo un accidente de laboratorio. Y eran geógrafos. Wolf, por ejemplo, que le dice Wolf, pero es Wolf en alemán. Pues Wolf, el momento que lo asesinaron a García Moreno, decidió salir de la Compañía de Jesús. ¿Y por qué hablo del asesinato de García Moreno? Porque se estableció, lamentablemente, en la educación ecuatoriana una lucha de obediencia. Toda la formación ecuatoriana en ese tiempo, inclusive la formación musical, eso es básico, estaba regida tanto por alemanes como por españoles e iberoamericanos. Los alemanes tenían mi método de gran exigencia intelectual, pero nada de tirar a matar, porque si no nos quedamos sin alumnos. A ninguno de ustedes le ha asesinado antes de hora. Pero eso sí, exijo al máximo, porque yo me exijo más todavía. Por eso cuando un alumno se demora en hacer su examen, porque son exámenes de días, algunos de esos, yo me paso todos esos días en vela, como médico del Hospital San Juan de Dios, como fui yo, del hospital que ahora es museo. Por eso yo soy de museo. Pues bien, y en ese sentido, pues nada menos que tenemos que la música ecuatoriana estaba regida o por el sistema alemán o por el sistema español iberoamericano. El sistema español quería degradar los estudios, quería bajarlos. Decían, no, es que a los alumnos yo no les puedo exigir. Y decían, no, es que los alumnos sí están estudiando música, pero solo música, por favor, no les llenemos de cosas. Esa era la posición española. Y cuando llegan a la Politécnica, se enfrentan dos obediencias, porque los jesuitas alemanes no obedecían a su superior, al provincial. No, le declararon la guerra. Dijeron, a ese provincial español no le obedecemos, porque él quiere depauperar los estudios y de esa manera no va a formarse una buena población ecuatoriana. Lo que queremos es formar ecuatorianos ilustres. No deseamos formar mediocres como los españoles. De tal manera que los españoles establecieron no solo una lucha
contra los jesuitas alemanes. Fíjense ustedes, se puede estudiar la historia, que eso está en los archivos de la curia jesuita, y el padre Miranda Rivadeneira los reproduce excelentemente bien en la historia de la Politécnica Nacional. Lloraban jesuitas alemanes por las perversidades que les hacían los jesuitas españoles para despecharlos y mandarlos del país. Una vez que le asesinan a García Moreno, los jesuitas españoles se sienten tranquilos e iberoamericanos. Yo he tenido en mis manos el cuaderno del Colegio Nacional, que se llamaba en ese tiempo, que era el Colegio San Gabriel, que tenía música como una de las materias principales para la formación humana. Y en ese cuaderno están 4 líneas puestas por el superior, que dice: acaba de morir el presidente Gabriel García Moreno. Punto. Es que eran enemigos de García Moreno. Por eso, cuando en la falsa historia, fíjense ustedes, dicen, García Moreno el clerical, García Moreno el jesuita. Falso. ¿De qué jesuita me habla? Entonces, en nuestra área de historia de la música, vamos nosotros a desvelar, a quitar el velo de muchos de los mitos, de esos mitos que se han hecho sobre la música ecuatoriana, sobre la música global en general, porque lo que vamos a fijarnos es en una verdadera estructuración investigativa hacia lo que nos referimos. Por eso, a partir de 1875, el Ecuador sufre un gran sacudón en el desarrollo cultural en general y en el desarrollo musical en particular. Fíjense ustedes, fuimos víctimas de una lucha de obediencias. Víctimas de una lucha de obediencias que se presentaría, se mostraría en los aspectos que nosotros hemos venido conversando de esta manera. Por eso, mis respuestas, etcétera, nunca serán respuestas estereotipadas. Nunca tratarán de dar una respuesta pequeñita que se refiere solo a un textito que en el texto de clase deben aprendérselo. No, no, sino que serán verdaderas respuestas de erudición, ¿no? Como era la idea en general de Aaron Copland, por ejemplo. Aaron Copland tenía esto. Lo mismo, por supuesto, Béla Bartók. Fíjense ustedes, todos ellos han sido muy buenos músicos y todos ellos han sido o filósofos de la música o hermeneutes, que es lo mismo, hermeneutas, la hermenéutica es parte de la filosofía, o han sido antropólogos como Béla Bartók, un gran antropólogo de la música, etcétera, etcétera. O como Xenakis, un excelente ingeniero que escribe su obra musical como ingeniero. Eso me encanta, me encanta. Por supuesto, hay muchos otros más que los vamos a seguir desarrollando. Pues no es que me he quedado sin respuestas, sino que en el fondo me encantan las preguntas. Por eso hay una gama de exámenes que nosotros tenemos, que por supuesto siempre los estoy cambiando. Y son exámenes en los cuales ustedes deben poner una pregunta, no responder. Les pongo expresamente, no responda, pregunte. Pero para preguntar, básese en estos principios de la pregunta. Por ello, tuvimos una alumna, periodista, licenciada en Comunicación Social en la Politécnica Salesiana, donde yo fui director, y a esta alumna le pedí, justamente hice estos exámenes por ella y por todos los demás, y le dije, haga preguntas, que las preguntas son lo principal en la vida. Por eso, uno de mis libros que he escrito es titulado La estructura de pregunta. Son 258 páginas solo de estructura de pregunta, nada más. Es el valorar la pregunta. Y les mostré a ustedes, y les mostraré ahora a los nuevos cursantes,
que valoro mucho la pregunta, la estructura de pregunta. Y esto en música es fundamental. Es fundamental. Es básico. ¿Y podría pasarnos de ese libro, profesor? Oh, sí, sí, sí. Por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se van a aburrir como ostras, ¿ah? Yo No. recuerdo que en mi último grado, bueno, a ver, en mi grado anterior, porque yo sigo estudiando, ¿ah? Acabo de ser aprobado en otra universidad española, en la mejor universidad de España, que es la Universitat de Barcelona, donde estamos los protestones. Pero tuve la mala suerte de graduarme hace 5 años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con enemigos míos, enemigos políticos, porque yo era asesor de la asamblea. Entonces dieron un puñetazo a mi tesis y dijeron, esto no es tesis, esto es libro de un postdoctorado, esto es libro de un intelectual. Así no se gradúe, ¿para qué quiere graduarse más? Y claro, lo que sucede es que todo lo que yo hago, más que afirmar, aunque ahora he tratado de afirmar muchas cosas, pero exploro y pregunto. Explorar es básico. En nuestro curso, explorar es fundamental. Como un médico no va a dar muchas respuestas al paciente si no lo explora. El buen médico es el que explora a su paciente. Así también el buen músico es el que explora la música. El buen médico no es el que sabe qué recetar al paciente. Si le receto Ibrutin para el cáncer ganglionar o si simplemente le mando a una terapia que es un envenenamiento total y le mato con una fortuna de por medio. No. Sino que el buen médico es el que pregunta y dice, a ver, ¿qué necesita mi paciente? Necesita una cápsula diaria que le cuesta $6 el Ibrutin. Eso es basta. Y con suerte lo voy a curar, lo que dicen que es incurable. Entonces, el músico es el que se pregunta mucho y dice, ¿qué necesito yo poner? Pero me manifestaba la señorita Córdoba, que veo que no está por aquí. Se fue calladita ya de puntillas. La señorita Rosita Córdoba, pues, ay, ¿cuánta falta me hace? Tiene que volver a ser mi alumna, pero dijo que ya no quiere ser, que está asustadísima. No, no es verdad. Lo de asustadísima no es verdad, sino que ya no va a estar en el estudio de percusión. Ella es directora de coros durante 10 años. Me parece que la vida se le complica más porque ahora está aprendiendo otro instrumento, ya sabe 3, va a aprender otro instrumento, entonces ya le falta tiempo. Pero me decía la señorita Rosita Córdoba al respecto que sería muy interesante que siguiera con esto de hacer preguntas y todo ello, porque ¿cómo comencé yo con el sistema de preguntas? Es decirle, señorita Rosita Córdoba, ¿qué quiere decir Hari Hari o Fiangui, por favor? Tenga usted la bondad de contarnos, porque hay una música chichera. Y me dijo, a mí no me gusta la música chicha. Le dije, muy bien. ¿Y por qué no le gusta? Entonces, ¿usted no ha escuchado el Hari Hari o Fiangui? Entonces, ¿qué significa aquello? Y dio todo un discurso interesantísimo de 5 minutos de duración, que lo tengo grabado, por supuesto, sobre lo que es el Hari Hari Fiangui. Entonces, uno dice, pero qué riqueza conceptual. Y yo que pensaba que solo los alemanes tienen esa riqueza conceptual de decir cosmorama o cosmovisión en ese híbrido de latín y griego, o en el griego completo cosmorama, visión del mundo, como Weltanschauung, ¿no? Que es ese cinturón que recorre el mundo y que le
le retiene todo. Pues bien, en ese cosmorama es el que tratamos de ingresar. Por lo tanto, nuestro curso tiene muchas puertas de ingreso, muchísimas, las que ustedes deseen, que espero ser un buen espadachín de todas sus preguntas, porque tengo la defensa ya lista. Les voy a decir que se quede a nivel de pregunta, porque la pregunta es lo fundamental. Por eso, cuando la señorita, la señorita Sophie Buendía tuvo la bondad de preguntarme sobre la medición en antropología y en música, no le contesté. Le dije que mientras no me precise no le puedo contestar. Ha pasado un quimestre y como final del quimestre hice un ensayo sobre lo que es la medición y les distribuí a todos ustedes. Me pasé una buena madrugada haciendo ese ensayo y recibieron mi ensayo y lo leyeron y dijeron, bueno, muy bien. Entonces la medición es lo que pervierte la realidad del objeto. Claro que sí, claro que sí. Eso ya se dieron cuenta los geodésicos franceses. La Condamine se dio cuenta de eso. Y actualmente en el siglo XXI nos damos cuenta de eso en metrología, que es una especialidad mía de los sistemas de calidad. Cuando fui profesor de sistemas de calidad en administración de empresas de la Católica. Y allí se ve que las balanzas en metrología tienen que ser calibradas, pero que la calibración no es exacta nunca. Por lo tanto, la medición como algo completamente objetivo es falso, porque nosotros ponemos mucho en la medición de subjetividad. Y por eso es que calificamos nosotros sobre 10,000 puntos. No les admire. Ya van a ver ustedes, califico sobre 10,000 puntos. He llegado en algunas universidades, por ejemplo en la Autónoma de Centroamérica, a calificar sobre 100,000 puntos. Y no se asusten, allí están mejor evaluados, porque tienen un rango mayor que al bajarles a 10 sobre 10, ustedes están mejor evaluados. Pero para eso, claro, se necesita ganarse punto a punto, como en anatomía. Yo recuerdo al profesor que le decían loco veloz, yo nunca le puse ese apodo. Lanzaba un huesito chiquitito, lo cogía, se metía en el bolsillo del mandil y decía, ¿cuál fue? Y descríbame bien toda la anatomía de ese huesito. ¿No? Y decía, esto le vale a usted 1/1000 de punto, pero ya sabíamos que nos iba muy mal si no sacábamos 1/1000 de punto. Pues bien, en música es muy interesante también la metrología, porque así nosotros dividimos el sonido. Así nosotros podemos tener las escalas. Así nosotros podemos tener la idea de las notas, que no solo son lecturas, son mediciones. Y los silencios. La música es válida por los silencios. Y yo que quiero dar una clase con músicos, tengo que hacer silencio. Tienen ustedes la palabra, por favor. Ventajosamente solo faltan menos de 10 minutos, ¿eh? Ventajosamente. Ahí sí se termina el Zoom y se terminó el día de hoy. Bueno, más o menos así desarrollamos nosotros los seminarios. Ojo, con nuestro curso tienen seminarios los domingos, por eso mañana domingo tenemos seminario. Primer día de la semana comenzamos muy bien, con seminario a la misma hora, 3 de la tarde. Y ahí sí, ya no va más allá de las 2 horas, es decir, de 3 a 5 en punto y nos despedimos. En el seminario no se habla de cualquier cosa, no, sino que en el seminario se habla de algo muy centrado en investigación. Son seminarios de investigación de la música desde la hermenéutica, desde la antropología, desde la historia, que son nuestras 3 asignaturas de este curso de pensamiento musical. Tenemos también las videoclases entre semana. Y ustedes dirán, ya, el profesor habla y habla en un video y esa es la videoclase. Nosotros si queremos le pinchamos, pero por ahí van las cosas. No, señor.
No es así, porque para la videoclase con mis hijitos nos pasamos preparando, no les miento, más de 6 días. Se edita en 2 días, se lo empaca en 1 día y se lo sube a mi canal. Tengo un canal docente en YouTube, se lo sube a mi canal y una vez que lo he subido a mi canal, les paso el URL y les digo, aquí está la videoclase. Recíbala y por favor, contésteme de tal minuto a tal minuto qué aparece allí con estas y con estas preguntas. Y les doy los formularios de pregunta por medio también de otro URL. Entonces así tenemos una completa formación online. Esos formularios de pregunta me llegan y ahí sí que me cuesta a mí corregirlos. Porque si bien es cierto que tengo un programa para corregir automáticamente, pero las ideas no se corrigen mecánicamente, ni automáticamente, ni electrónicamente, sino que voy paso por paso. Inclusive voy comparando exámenes de un cursante con otro cursante. ¿Para qué? Para que nadie se copie, pues por favor. Entonces, voy comparando ideas y si encuentro que hay un pensamiento estereotipado, es decir, común, un pensamiento que llaman pues nada menos que tópico, le pongo una notita y le digo, sería mejor quizá que se exprese de esta otra manera. Y cuando presenta algo genial, le digo, es esto genial, puede usted seguirlo trabajando de esta forma y llegará a niveles de superación absoluta de su profesión. Es decir, es un examen con cartitas. Hace 40 años mis alumnos en la Universidad Autónoma de Centroamérica decían las cartitas del profesor. Y era verdad. Escribía y escribía sobre sus exámenes y hubo un alumno que las coleccionó y publicó un libro de eso. Y resultó interesante. Pero yo le pedí de favor que no pusiera mi nombre, sino el nombre de todos los beneméritos alumnos que habían recibido esas cartitas. Por lo tanto, es un libro de comunidad, a lo que se refería el Máster Meneses. Hacer comunidad estudiantil es lo mejor, pero no forzada, sino simplemente vivida. Por ello, lo último que les puedo decir es que ¿en qué se diferencia un instructor de un profesor y de un maestro que soy yo? Un instructor simplemente dice cómo dar cuerda al reloj. Tenemos a Cortázar en Historias de un cronopio. Dice, dele cuerda al reloj, haga tal cosa. Claro, lo de él es genial. La muerte está al último. Por eso Cortázar es Cortázar en literatura. Ese es el instructor, el que da simplemente esos datitos de cómo hacer las cosas. Es el profesor, ahora que estamos también con graduadas en gastronomía, es el profesor de la receta. Pero hay especialistas en gastronomía que dicen, no me venga con recetas. Es, por ejemplo, Jérôme Montillé, aquí en Quito. Jérôme Montillé, él es un verdadero chef, pero él no se dice chef. Tiene vergüenza, dice no. Yo soy solo cocinero y tengo solo mi título de ayudante de cocina en Francia, pero es un genio, ¿no? Él dice, las recetas no, ni Dios quiera, no, recetas no, porque yo no soy instructor. Lo otro, el profesor es el que se encarga de dar contenidos, se encarga de dar datos y luego pide, porque es bastante cicatero, pide que le devuelvan los datos, ¿no? Y dice, a ver, yo les di estos datos, ahora les tomo el examen, devuélvanme los datos. Y si es matemática, ay, donde se equivoque. Pobre alumno. Este alumno no vale para matemática, dirá el profesor. En cambio, el maestro dirá, yo tengo un futuro Einstein. Me pierde el año en matemática, es probable que sea un futuro Einstein. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un profesor y un maestro. El maestro, entonces, es el que da 2 cosas como herencia. Y es lo que yo espero.